Soy Elena Morales, tengo 78 años y estoy a punto de relatar una historia que juré mantener sepultada en mi memoria por más de 40 años. Hoy, frente a ustedes, sintiendo la conexión que me brindan sus miradas, siento la necesidad de abrir mi corazón y compartir el secreto más profundo y doloroso de mi vida. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde me están escuchando. Por favor, déjenme un comentario con su ubicación y suscríbanse al canal para que podamos compartir más historias como esta. Saber que me acompañan en este momento tan crucial significa mucho para mí. Era una mañana soleada de octubre de 1958. Tenía tan solo 12 años y jugaba despreocupadamente en el patio de nuestra modesta casa, ubicada en la ciudad de San Miguel, en México. Era una niña común y corriente con largas trenzas de cabello oscuro, siempre corriendo descalza por los caminos polvorientos, persiguiendo mariposas y soñando con convertirme en maestra, tal como lo era la querida señorita Carmen, a quien admiraba profundamente en la escuela. Mi familia, aunque de pocos recursos, era una familia unida y llena de amor. Mi padre, Joaquín, se levantaba mucho antes de que saliera el sol para trabajar arduamente en el campo, y permanecía allí, bajo el sol abrasador, hasta que la luz del día se desvanecía. Mi madre, Rosa, era el corazón de nuestro hogar, cuidando de nosotros, sus 5 hijos, con una paciencia inagotable y un amor que en mi inocencia infantil, percibía como eterno e incondicional. Aunque éramos una familia humilde con pocas posesiones materiales, sentía que éramos ricos en lo esencial, el amor que nos unía, la esperanza que iluminaba nuestro camino y los sueños que florecían en nuestros corazones. Recuerdo vívidamente el aroma inconfundible de las tortillas recién hechas que inundaba nuestra cocina cada mañana, un olor que despertaba mis sentidos y anunciaba un nuevo día. Escucho aún la melodiosa voz de mi madre cantando mientras molía el maíz, y me transporto a las risas alegres de mis hermanos pequeños, jugando y correteando por toda la casa. Todo era simple, cotidiano, pero sobre todo, feliz. Hasta aquella mañana de octubre, cuando mi madre me llamó con una voz extraña, una voz que nunca antes había escuchado, una voz que me heló la sangre. Estaba sentada a la mesa de la cocina con mi padre, y ambos mostraban una expresión de seriedad que me asustó. Junto a ellos una mujer desconocida, vestida completamente de negro, con una gran cruz de metal colgada al cuello, observaba la escena en silencio. «Elena, ven aquí, hija», me dijo mi madre, pero no me miró a los ojos. Esa situación debería haberme encendido las alarmas, pero yo, siendo una niña inocente, confiaba plenamente en mis padres. Me acerqué con lentitud, guiada por esa premonición infantil de que algo no estaba bien, aunque sin saber exactamente qué. La mujer vestida de negro me observaba con una mirada fría, como si me estuviera examinando, como si fuera un objeto. «Elena», dijo mi padre carraspeando para aclarar su voz, «ella es la Madre Superiora del convento de Santa Clara». «¿Ha venido?», se interrumpió, incapaz de completar la frase. Vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que en aquel momento no comprendí, pero que ahora, tantos años después, me parten el corazón. Fue mi madre quien habló después, con una voz fría y distante que no reconocí, diciéndome: «Elena, te vas a vivir con las monjas. Vas a servir a Dios. Esto es lo mejor para ti». Mi mundo se vino abajo. Literalmente sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Por qué, mamá? ¿Qué he hecho mal?, pregunté mientras las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. La Madre Superiora, con una voz áspera y llena de autoridad, pronunció sus primeras palabras: «Niña, tus padres han tomado esta decisión porque es la voluntad divina. Has sido elegida para una vocación especial, una llamada sagrada, y debes agradecer esta bendición». Pero yo, con solo 12 años, no comprendía nada de vocaciones ni de bendiciones, solo era una niña que anhelaba permanecer en casa con su familia, continuar jugando en el patio y crecer junto a sus hermanos. Con lágrimas en los ojos, supliqué: «No quiero ir. Por favor, mamá, no me mandes lejos. Prometo portarme bien, prometo ayudar más en casa, lo prometo». Mi madre, visiblemente perturbada, se levantó de la mesa y salió de la cocina. La escuché sollozar en el patio,
pero no regresó a consolarme. Mi padre, con la mano sobre mi hombro, evitando mi mirada, susurró: «Es por tu bien, hijita, algún día lo entenderás». Sin embargo, yo no deseaba entender, mi único anhelo era quedarme en casa. Con la misma voz gélida que aún me atormenta en sueños, la Madre Superiora me comunicó que disponía de 1 hora para empacar mis pertenencias y decir adiós a la única existencia que conocía. Desesperada, corrí a mi dormitorio, el cual compartía con mis 2 hermanas pequeñas, y metí apresuradamente en una bolsa de tela mis escasos objetos, un vestido que usaba los domingos, la muñeca de trapo que mi abuela me había confeccionado, un libro de cuentos que la señora Carmen me había regalado y una fotografía familiar tomada el año anterior durante la feria del pueblo. Mis hermanitas, desconcertadas, no comprendían la situación. Guadalupe, de 8 años, me abrazaba sollozando, preguntando: «¿Por qué te vas, Elena? ¿Cuándo vas a volver?». Yo, incapaz de responder, sentía que nadie me había indicado una fecha de regreso, incluso una sombría sospecha se apoderó de mí: tal vez nunca regresaría. Pablo, mi hermano de 6 años, me entregó su pelota de goma más preciada, diciéndome: «Para que te acuerdes de mí», con esa mirada inocente que quedó grabada indeleblemente en mi memoria. Llegado el momento de la partida, mi madre, con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto, finalmente se acercó para despedirme. No me dio ninguna explicación del porqué de mi inminente viaje, pero me abrazó con una fuerza tal que sentí que deseaba atesorar ese instante. Susurró en mi oído con la voz entrecortada: «Perdóname, hija mía. Algún día comprenderás que hago esto por amor». En ese instante esas palabras me resultaron incomprensibles. ¿Cómo podía el amor justificar enviarme lejos? ¿Cómo podía ser amor lo que me desgarraba el corazón? Con mi pequeña maleta en la mano, subí al carruaje que había enviado la Madre Superiora, sintiendo un dolor en el pecho que me oprimía el aliento. Me volví con la esperanza de una última mirada, hacia mi hogar, hacia el jardín familiar, hacia mis hermanos que me decían adiós agitando sus pequeñas manos, hacia mis padres, abrazados y sollozando en el umbral. El carruaje se puso en marcha y con cada giro de las ruedas, mi corazón se rompía en pedazos. Aferrada a mi muñeca de trapo, lloré sin consuelo como nunca antes en mi vida. Jamás imaginé que aquella sería la última vez que contemplaría mi hogar como la niña despreocupada que solía ser. Desconocía por completo que durante los 16 años siguientes, mi existencia se transformaría radicalmente, moldeándome en una persona irreconocible. Ignoraba que me enfrentaría a la ardua tarea de sobrevivir sin el calor familiar, sin la libertad de tomar mis propias decisiones, y sin la posibilidad de ser simplemente yo misma. El convento de Santa Clara, mi nuevo destino, se encontraba a 3 largas horas de camino de mi aldea natal, un trayecto que en aquel momento se sintió como una eternidad. Durante el viaje la Madre Superiora me detalló las estrictas reglas que regirían mi vida: levantarme a las 4 de la mañana para las primeras oraciones, dedicarme al trabajo en el huerto y en la cocina, estudiar el catecismo, obedecer sin cuestionar, hablar solo cuando fuera estrictamente necesario, y muchas otras obligaciones que hacían que mi mente diera vueltas sin cesar. Al llegar al convento, la magnitud del edificio me dejó sin aliento. Era una construcción imponente hecha de piedra gris, con paredes altas que parecían perforar el cielo. Las ventanas, pequeñas y protegidas por rejas, le daban un aspecto más parecido al de una fortaleza que al de un lugar consagrado a la fe. Tras de nosotras, las pesadas puertas de hierro se cerraron con un estruendo metálico que aún hoy, al recordarlo, me recorre la espalda con escalofríos. En ese instante, aunque mi mente infantil no lo procesaba del todo, una certeza profunda y silenciosa se instaló en mi interior: mi vida, tal y como la conocía, había quedado atrás para siempre. En el amplio patio bajo la sombra del convento, me recibió la hermana Dolores, una joven monja de apariencia frágil. Su rostro pálido y delgado enmarcaba unos ojos tristes que se esforzaban por ocultarse tras una sonrisa forzada y amable. «Bienvenida, Elena», susurró con voz suave, «te ayudaré a adaptarte. Sé que al principio es duro, pero...». La frase quedó suspendida, pero en la profundidad de su mirada leí la historia no contada de su propia llegada, el reflejo de una niña,
como yo, obligada a permanecer allí. Me condujo a un dormitorio extenso y gélido, donde hileras de pequeñas camas se alineaban, cada una coronada por una cruz de madera. «Esta será tu cama», anunció señalando una en el centro, «aquí dormirán todas las niñas como tú». Niñas como yo, forzadas, resignadas, víctimas de decisiones ajenas. Había más niñas que habían sido enviadas allí sin desearlo, compartiendo el mismo destino. Esa noche en realidad conocí a mis compañeras de dormitorio, Carmen, una muchacha de 13 años que llevaba 2 años interna allí, enviada por su familia debido a su rebeldía, María, de 11 años, que había llegado solo un mes antes que yo, porque sus padres no podían hacerse cargo de ella económicamente, y Esperanza, de 14 años, quien residía en el internado desde los 9, huérfana y sin nadie más que la acogiera. Aunque nuestras historias personales eran diferentes, compartíamos la misma tristeza profunda, la sensación de abandono y la constante pregunta que nos atormentaba, ¿por qué nosotras, esa primera noche con el corazón oprimido? Lloré en silencio sobre la fina y áspera almohada, abrazando a mi muñeca de trapo e intentando imaginar que estaba en casa, que todo aquello era solo una pesadilla terrible, que al despertar mi madre me estaría esperando para desayunar y me peinaría las trenzas como siempre. Sin embargo, la realidad me golpeó con la crudeza de una campana que resonó a las 4 de la madrugada, despertándome bruscamente de mis sueños. Instantáneamente todas las niñas se enderezaron, erguidas como pequeñas soldadas, y comenzaron a vestirse en un silencio sepulcral. Yo, aturdida por el sueño, aún desorientada, escuché a Carmen susurrarme con apremio: «Date prisa, si llegamos tarde a la oración, nos castigarán». Me vestí rápidamente con el uniforme gris que me habían proporcionado, una falda larga y austera, una blusa de manga larga que ocultaba cualquier rastro de alegría, medias gruesas que me apretaban las piernas y unos zapatos negros y pesados que parecían diseñados para entorpecer el movimiento. Nada de colores vibrantes, nada de lazos ni adornos que me recordaran mi infancia, nada que me permitiera sentirme como una niña normal. La capilla, fría y oscura, nos esperaba. Formamos filas, las más pequeñas al frente, y comenzamos a rezar el rosario. Las oraciones eran largas y tediosas, muchas de ellas en latín, un idioma que me resultaba incomprensible. Mi estómago rugía de hambre, pero debía permanecer inmóvil, sin emitir el más mínimo ruido. Tras 2 interminables horas de oración, nos dirigimos al comedor para desayunar, un simple trozo de pan duro, un vaso de agua y, en ocasiones, si la fortuna nos sonreía, un poco de leche diluida. Después comenzaba la jornada laboral. Al ser nueva, me asignaron al huerto, donde trabajaría bajo la supervisión de la hermana Dolores. Desde el amanecer hasta el anochecer, sin importar si el sol quemaba la piel o la lluvia empapaba la tierra, nos dedicábamos al cultivo de hortalizas. Tras plantar las semillas, regábamos con esmero cada planta y, cuando llegaba el momento, cosechábamos los frutos de nuestro trabajo. Estos productos, una vez recolectados, se vendían en el pueblo, siendo el sustento del convento. Mis manos, que antes solo habían conocido la suavidad de los juegos y el tacto tierno de las caricias, pronto se endurecieron, cubriéndose de callos y cicatrices por el constante contacto con la tierra y las herramientas. La espalda me dolía con un dolor punzante debido a las largas horas pasadas agachada, pero no me permitía quejarme. Las quejas en ese lugar eran motivo de castigo. Y los castigos eran lo peor de todo. Recuerdo la primera vez que fui castigada, durante la oración de la tarde, exhausta por las labores del huerto y la limpieza de los baños, me quedé dormida. La Madre Superiora, al descubrirme, me condujo a una pequeña habitación oscura y húmeda en el sótano del convento. «Aquí aprenderás a mantenerte despierta durante la oración», me espetó con frialdad. Allí, en la absoluta soledad y oscuridad, me dejó toda la noche con solo un poco de agua y un pedazo de pan como compañía. Percibía sonidos inexplicables y sentía movimientos sutiles en las sombras de las habitaciones, lo que me provocaba un terror tan profundo que me paralizaba, impidiéndome incluso derramar lágrimas. Sin embargo, ese miedo inicial fue solo el comienzo de una serie de castigos implacables.
Hablar en momentos inapropiados conllevaba un día entero sin probar bocado. Si el trabajo no se completaba a la velocidad exigida, la penitencia consistía en horas interminables de pie en la capilla. Manifestar tristeza o añoranza por mi familia resultaba en la confiscación de la única fotografía que guardaba de ellos. Efectivamente, al tercer mes me arrebataron esa valiosa imagen familiar. La Madre Superiora justificó la acción argumentando que los lazos terrenales obstaculizaban mi progreso espiritual. Esa noche la desesperación me inundó, y el llanto fue tan intenso que temí deshidratarme. Los días se transformaron en semanas y estas en meses, hasta que una sombría realidad se instaló en mi mente: nadie vendría a buscarme, nadie me rescataría. Mis propios familiares me habían entregado al convento, y por lo que deducía, la permanencia sería indefinida. Carmen, quien se había convertido en mi única compañera, me confesó una noche que había intentado fugarse en 2 ocasiones, pero en ambas la encontraron y la obligaron a regresar. Los azotes y encierros eran tan crueles y frecuentes que ella juró no volver a intentar nada que pudiera desencadenarlos. «Es inútil, Elena», me decía con voz suave en la penumbra del dormitorio. «No tenemos ningún lugar a donde ir. Nuestras familias nos han rechazado. Este es nuestro hogar ahora». Sin embargo, yo me negaba a aceptar esa realidad. Durante los primeros años mi mente era un constante torbellino de fantasías de escape, de regreso a casa, soñando con el momento en que mis padres se arrepintieran y vinieran a buscarme. Escribí docenas de cartas a mi familia, rogándoles que me permitieran volver, prometiendo ser la hija perfecta si tan solo me daban una segunda oportunidad. Jamás obtuve respuesta. Tiempo después, supe que la Madre Superiora interceptaba toda mi correspondencia. Las internas no tenían permiso para contactar con el mundo exterior sin su consentimiento, y ella nunca aprobaría cartas que pudieran sembrar dudas en las familias sobre la supuesta vocación religiosa de sus hijas. Los años transcurrieron en una bruma de monotonía y resignación. Trabajo, oración, estudio, castigo, más trabajo, más oración. Los únicos instantes de respiro consistían en las charlas nocturnas, susurradas, que compartía con mis compañeras de clausura. Durante esas confidencias evocábamos retazos de nuestras vidas pasadas, como si fueran relatos de fantasía. María recordaba los deliciosos dulces que su abuela vendía en el mercado, Esperanza rememoraba las canciones que su madre le cantaba antes de fallecer. Carmen soñaba con el novio que había dejado en su pueblo, preguntándose si aún la recordaría. Yo por mi parte les hablaba de mis hermanos, de las tardes de juego en el patio de mi casa, de los cálidos abrazos de mi madre, y de las carcajadas de mi padre, quien, a pesar de llegar agotado del trabajo en el campo, siempre encontraba la energía para alzarme sobre sus hombros. Con el paso del tiempo, sin embargo, esos recuerdos se volvían nebulosos, distantes, como si pertenecieran a una extraña. A los 16 años, después de haber transcurrido 4 en el convento, comenzaron a instarme a tomar los votos temporales, el primer paso para formalizar mi ingreso en la vida religiosa. «Elena, has crecido mucho», me dijo la Madre Superiora, su voz sonando en el silencio del salón durante una de nuestras frecuentes e impuestas charlas sobre la fe. «Dios tiene grandes designios para ti. Ha llegado el momento de consagrarte a Él». Sin embargo, en mi interior, no sentía la llamada de Dios, ninguna señal que me guiara. En lugar de paz y propósito, solo experimentaba un vacío abrumador, una soledad profunda y una tristeza incesante que parecía residir permanentemente en mi corazón. «Pero, ¿y si no quiero hacer los votos?», pregunté, mi voz apenas audible. La sonrisa amable de la Madre Superiora se desvaneció instantáneamente y su rostro se endureció. «¿Cómo puedes siquiera plantearte esa idea? Tu familia te ha ofrecido a Dios. Negarte ahora sería una traición imperdonable al Señor». Luego, con una sonrisa fría y calculada, agregó: «¿Y a dónde irías? Ya no tienes cabida en el mundo exterior». Sus palabras resonaron en mi mente como una bofetada, un golpe brutal de la realidad. Era cierto, me había apartado tanto del mundo que no tenía a dónde ir. Esa noche, por primera vez en años, tomé una firme decisión.
No pronunciaría los votos. No me ataría de por vida a una existencia que no deseaba. Hallaría la forma de escapar de ese lugar. A pesar del precio que tuviera que pagar, escapar del convento de Santa Clara no sería tan simple como abandonar una residencia común. Las paredes eran imponentes, las puertas permanecían aseguradas y custodiadas celosamente, y las monjas ejercían una vigilancia incesante. Adicionalmente, hacia donde podría dirigirme, carecía de recursos económicos, carecía de vínculos en el exterior, y mi familia, que me había dado la espalda hace mucho tiempo. Entonces, con renovada atención, comencé a analizar cada detalle. Estudié los patrones de las monjas, identificando los cambios de guardia y la ubicación de las llaves, al mismo tiempo que exploraba las vulnerabilidades en la seguridad del convento. También inicié una estrategia de acopio de alimentos, ocultando discretos trozos de pan en mis calcetines y reservando frutas del huerto cuando nadie me observaba, además de acumular agua en una botella encontrada por casualidad. Mi plan, aunque arriesgado, era simple. Durante la oración de medianoche, cuando todas las monjas estuvieran en la capilla y las jóvenes internas dormidas, intentaría escalar el muro trasero del jardín, donde había notado ladrillos flojos que podrían servir como puntos de apoyo. La amenaza era palpable. Si me descubrían, el castigo sería implacable, seguramente el encierro en el lúgubre sótano por semanas, o, lo que me aterraba aún más, el envío a un convento todavía más severo. Pero tenía que intentarlo. Con 16 años, sentía que si no actuaba en ese instante, la cobardía me paralizaría para siempre. La noche elegida, un viernes de marzo, se oscureció aún más por la luna nueva, envolviéndonos en una penumbra casi total. Durante la oración de medianoche simulé un malestar, solicitando permiso para ir al baño, una petición que la monja encargada apenas atendió, acostumbrada a los recurrentes dolores de estómago de las jóvenes, producto de la precaria alimentación. Sin embargo, en lugar de dirigirme al baño, me deslicé sigilosamente hacia el jardín trasero, con el corazón latiéndome con fuerza, temiendo que alguien pudiese percibir su ritmo frenético. Llevaba conmigo mi escasa provisión de alimentos, las pocas prendas que pude cargar, y lo más importante, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, un legado de mi abuela que había logrado ocultar durante todos aquellos años. El muro, imponente y desafiante, superaba mis cálculos iniciales de altura. Las hendiduras y los ladrillos a medio caer, apenas me ofrecían un precario sostén, permitiéndome ascender escasos metros. Mis palmas se laceraban con la aspereza de las piedras, y mis piernas, consumidas por el esfuerzo, temblaban incontrolablemente, pero perseveré en el ascenso. Finalmente, al alcanzar la cúspide del muro, la realidad me paralizó, una caída vertiginosa de casi 4 metros me esperaba al otro lado. La posibilidad de una lesión, sin nadie que pudiera auxiliarme, se cernía sobre mí. La alternativa era regresar y con ello sentenciar mi destino de por vida. Con los ojos cerrados, confiando en la divinidad, me lancé al vacío. El impacto fue brutal, sentí un crujido en mi tobillo izquierdo, y el dolor me obligó a morderme la lengua para sofocar un grito. Sin embargo, había logrado cruzar. Era libre. Cojeando emprendí una caminata nocturna, sin rumbo fijo, impulsada únicamente por la necesidad de alejarme del convento antes de que mi ausencia fuera descubierta en el recuento matutino. Al amanecer, exhausta, hambrienta, sedienta y con un dolor lacerante en el tobillo, llegué a un pueblo desconocido. Después de 4 años, por fin sentí el aire fresco en mis pulmones. Una anciana, que barría la entrada de su casa, me observó y se acercó con preocupación. ¿Qué te ha ocurrido, niña? ¿Te has perdido?, preguntó. No sabía qué responder. Era imposible confesar que era una fugitiva de un convento, pero tampoco podía mentirle a esa mujer, el primer destello de bondad que había presenciado en años. Me llamo Elena, dije simplemente, y sí, estoy perdida. La señora, que se presentó como doña Carmen, me invitó a entrar en su hogar. Era una casa modesta, pero acogedora, impregnada con el aroma a café recién hecho y tortillas calientes, lo que me transportó de inmediato a recuerdos de mi infancia.
Siéntate aquí, cariño, me indicó señalando una silla de madera junto a la mesa de la cocina. Voy a curarte el pie y luego me cuentas lo que te ha pasado. Mientras me limpiaba las heridas y me vendaba el tobillo, yo luchaba internamente sobre qué revelarle. Después de mucho pensarlo, opté por relatarle una versión modificada de la verdad a doña Carmen. Le expliqué que provenía de un convento donde la infelicidad me agobiaba y que había escapado en busca de mi familia. Mientras hablaba, doña Carmen me escuchó con atención, sin interrumpir ni juzgarme, asintiendo suavemente con la cabeza en señal de comprensión. Al terminar mi relato, exhaló un profundo suspiro. «Ay, niña», murmuró con pesar, «he escuchado historias similares a la tuya, de familias que envían a sus hijas a conventos, ya sea por dificultades económicas o creyendo que es lo mejor para ellas. Pero la vocación religiosa debe ser una elección personal, no una obligación impuesta». Permanecí en casa de doña Carmen durante 3 días, y aquellos fueron los más pacíficos que había experimentado en años. No me hizo preguntas incómodas, no me forzó a rezar a horarios preestablecidos, ni me reprendió por manifestar mis sentimientos, simplemente me permitió ser yo misma. Sin embargo, ambas éramos conscientes de que mi estancia no podía prolongarse, era inevitable que el convento hubiera reportado mi ausencia y, tarde o temprano, vendrían a buscarme. «Tengo una hermana en Ciudad de México», me confió doña Carmen en la 3ª noche de mi estancia. «Se llama Esperanza y cuida de los niños de una familia adinerada en una casa enorme. Quizás pueda ayudarte a encontrar trabajo allí. No es mucho, pero al menos tendrías donde vivir y qué comer». La idea me provocó un miedo y una excitación encontrados. Ciudad de México se antojaba un lugar inmenso y desconocido, pero a la vez representaba la promesa de una nueva vida, lejos del convento, lejos de mi pasado. Doña Carmen me entregó dinero para el pasaje de autobús, ropa limpia que había pertenecido a su hija mayor, y lo más importante de todo, una carta de recomendación para su hermana. «No menciones nada del convento», me advirtió. «Solo di que eres huérfana y que necesitas trabajo. Esperanza es una buena mujer, te ayudará». El viaje a Ciudad de México fue mi primera aventura real en el mundo exterior. Todo me parecía gigantesco, ruidoso y agobiante. Los edificios se alzaban más altos que los muros del convento. En esa calle se aglomeraba más gente que en todo el pueblo donde crecí. Los sonidos se mezclaban, bocinas de coches, el bullicio de las voces, la música que escapaba de los bares, todo creaba una sinfonía vibrante y desconocida, una vida que había olvidado que existía. Esperanza, tan amable como su hermana, era una mujer de unos 40 años, de complexión robusta y siempre alegre, con una risa que contagiaba y llenaba cualquier espacio. «Así que tú eres la chica que ayudó a mi hermana», me dijo al presentarme en la puerta trasera de la enorme casa donde trabajaba. «Carmen me ha hablado de ti, dice que eres trabajadora y honesta». Con eso me basta, y acto seguido me ofreció un trabajo como ayudante de cocina en la misma casa. Los Herrera, una familia adinerada pero de trato cercano, vivían allí. Él era médico, ella se dedicaba al hogar y tenían 3 hijos pequeños que de inmediato me adoptaron como su hermana mayor. Mi labor consistía en asistir a la cocinera principal y mantener la cocina impecable. Mi trabajo consistía en preparar las comidas para la familia y, en ocasiones, cuidar de los niños cuando ellos se ausentaban. Aunque el salario no era elevado, para mí significaba algo completamente nuevo, independencia económica. Por primera vez en mi vida, disponía de dinero que era únicamente mío. Podía comprarme un caramelo si me apetecía, una cinta para el pelo, o incluso ahorrarlo para el futuro. Esas pequeñas libertades me parecían milagrosas. Vivía en una habitación pequeña, ubicada en el ático de la casa, simple, pero con mi propia privacidad. Contaba con una cama, un armario pequeño, una ventana que daba a la calle y, lo más importante, una puerta que podía cerrar por dentro. Nadie me imponía horarios para dormir. Nadie me despertaba a las 4 de la mañana. Nadie me castigaba por expresar mis ideas.
Los primeros meses fueron un constante proceso de adaptación. Todo era nuevo: administrar el dinero, tomar decisiones por mí misma y relacionarme con personas que desconocían mi pasado. En ocasiones me sobresaltaba al despertar, presa del pánico y creyendo estar de nuevo en el convento, tardaba varios minutos en asimilar mi verdadera ubicación. Además tuve que adquirir conocimientos elementales que las jóvenes comunes aprenden de forma natural, como la forma de entablar conversación con chicos de mi edad, elegir vestimenta adecuada para eventos sociales y desenvolverse en contextos ajenos a las labores y oraciones del convento. La señora Herrera, doña Luz, observó mi timidez y comenzó a integrarme gradualmente en la vida familiar, enseñándome a disfrutar de libros no religiosos, comprándome ropa a la moda y llevándome al cine por primera vez. Un día, mientras compartíamos el té en el jardín, Elena me dijo: «Eres una joven muy inteligente y esforzada, pero percibo una melancolía en tus ojos que me inquieta. ¿Hay algo que desees compartir conmigo?». Por un instante estuve a punto de confesarle toda la verdad, pero el temor me dominó. ¿Y si no me creía? ¿Y si pensaba que era demasiado problemática y me echaba? Si decidía contactar al convento, lo haría. Lo único que verdaderamente extrañaba era a mi familia, pero mentí. Les dije que habían fallecido cuando era niña. Ella, la monja, asintió comprendiendo mi dolor, y no insistió en el tema. Sin embargo, a partir de ese día, comenzó a tratarme con una ternura especial, como si pudiera percibir la profunda tristeza que ocultaba, la que no lograba expresar con palabras. Transcurrieron 2 años durante los cuales, paulatinamente, recuperé la capacidad de ser una persona normal. Aprendí a reír sin sentir culpa, a disfrutar de la comida sin pensar en la gula, a apreciar la belleza de las cosas sin considerar las vanidades mundanas. También empecé a soñar, no con las pesadillas del convento sino con un futuro real. Anhelaba aprender a leer mejor, deseaba ahorrar para, tal vez, algún día tener mi propio negocio. Deseaba, sobre todo, enamorarme y entonces lo conocí. Se llamaba Miguel, y era el hermano menor del jardinero de la casa. Tenía 20 años, 2 más que yo, y poseía los ojos más bondadosos que jamás había visto. Él era alto y de piel oscura, con unas manos robustas marcadas por el trabajo manual, pero su rostro se iluminaba con una sonrisa dulce que me provocaba una sensación de nerviosismo y alegría. Al principio, cuando venía a ayudar a su hermano con las tareas del jardín, nuestras interacciones se limitaban a saludos formales y breves conversaciones. Sin embargo, gradualmente comenzamos a hablar más, a compartir nuestras historias y a conocernos mejor. Miguel también había crecido sin padres, habiendo sido criado por su hermano mayor tras la trágica muerte de sus padres en un accidente. Trabajaba en una fábrica textil durante la semana y los fines de semana, colaboraba en el jardín, buscando un ingreso adicional. «Quiero abrir mi propio taller de carpintería», me confesó un día mientras nos refugiábamos del sol bajo la sombra de un árbol de mango en el jardín. Mi padre era carpintero y antes de fallecer me enseñó los fundamentos. Es lo único que me queda de él, pero es suficiente para comenzar. Me llené de emoción al escuchar sus proyectos, sus anhelos. Aquello era completamente distinto a la aceptación pasiva que había visto en el convento, donde el futuro estaba escrito y no cabían aspiraciones individuales. Nuestras charlas se volvieron más profundas y regulares. Empezamos a cruzarnos por azar en el mercado, mientras yo hacía la compra, o en la plaza principal los domingos tras la misa, a la cual seguía asistiendo, aunque mi relación con Dios, después de todo lo vivido, era compleja, pero no había perdido por completo la fe. Había aprendido a distinguirla de la institución que tanto me había lastimado. Miguel me trataba con un respeto que me asombraba. Jamás intentó tomar mi mano sin mi consentimiento, ni me forzó a hacer algo que no deseara. Su cortejo fue lento, pausado, repleto de conversaciones y risas compartidas. Una noche, después de casi 6 meses de noviazgo, me pidió formalmente que fuera su novia, dijo Elena, nerviosa, jugueteando con el ala de su sombrero entre las manos. Me había enamorado profundamente de ti.
Eres la mujer más hermosa y bondadosa que he tenido el placer de conocer. ¿Aceptarías, por favor, ser mi novia? Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Nunca nadie me había pretendido antes. En el convento cualquier pensamiento romántico era considerado un pecado. Sin embargo, allí estaba este hombre extraordinario, proponiéndome compartir su vida. Sí, respondí con lágrimas de felicidad inundando mis ojos. Sí, Miguel, me encantaría. Nuestro noviazgo se convirtió en la época más dichosa de mi vida hasta ese instante. Miguel me trataba con la consideración de una reina. Me regalaba flores silvestres que recolectaba en el campo. Me escribía pequeñas notas que yo atesoraba como reliquias, pero sobre todo, me hacía sentir normal, como una joven de 18 años enamorada, no como una esmonja fugitiva que guardaba secretos terribles. Tras un año de noviazgo, Miguel me pidió que me casara con él. Tengo suficientes ahorros para alquilar una habitación, me dijo arrodillándose en el mismo jardín donde nos conocimos. Aunque parezca poco, es un principio. Anhelo construir una vida a tu lado, Elena. Deseo que formemos una familia. Acepté tu propuesta de matrimonio sin dudarlo, pero al instante una angustia profunda me invadió. ¿Qué respondería cuando me interrogara sobre mi familia? El matrimonio requería trámites, testigos, un relato oficial. Esa noche, tras pronunciar el sí, me mantuve despierta, atormentada, sin saber qué hacer. No podía continuar con la mentira eternamente, especialmente con la persona con la que anhelaba compartir mi futuro, pero tampoco podía arriesgarme a que me rechazaras o, peor aún, a ser entregada a las autoridades. Finalmente tomé una decisión, te revelaría la verdad, o al menos una parte de ella. Unos días después, te pedí que nos reuniéramos en un lugar discreto. Fuimos a una pequeña cafetería alejada del bullicio, donde éramos desconocidos. Miguel, comencé con las manos temblorosas, hay algo que necesito contarte antes de casarnos. Algo sobre mi pasado. Tu rostro se ensombreció, pero tomaste mis manos con suavidad. Elena, mi amor, podrías contarme cualquier cosa que quieras, no importa lo que haya sucedido en tu pasado, te amo. Le revelé a Miguel una versión atenuada de mi vida, le expliqué que me criaron en un convento desde pequeña, enviada allí por mi familia incapaz de sostenerme económicamente, y que me marché al no sentir vocación religiosa. Oculté los detalles dolorosos de los castigos, la huida a medianoche y los años de sufrimiento. Simplemente mencioné que había abandonado la vida religiosa en busca de una existencia común. Miguel me escuchó atentamente sin interrumpir. Al terminar, permaneció en silencio durante lo que parecieron eternos minutos. ¿Es por eso que a veces eres tan reservada?, preguntó finalmente. Asentí, incapaz de articular palabra debido al nudo en mi garganta, y comprendiendo el origen de mi timidez y aprensión en ciertas situaciones. Elena, me dijo Miguel, al levantar mi barbilla para obligarme a mirarle a los ojos, no me importa de dónde vienes ni lo que has vivido. Lo que importa es la persona que eres ahora. Y la mujer que eres ahora es excepcional. Te quiero aún más por haberte abierto conmigo. Las lágrimas de alivio rodaron por mis mejillas. Aunque no me contaste toda la verdad, lo que me revelaste fue suficiente para empezar nuestro matrimonio con una base más sólida. Nos casamos en una íntima ceremonia en la pequeña iglesia de nuestro vecindario. Doña Luz y su familia, junto con el hermano de Miguel, fueron nuestros testigos. Yo no tenía familia que me acompañara, pero los Herrera se habían convertido en la mía. Doña Luz me regaló un vestido de novia sencillo, pero exquisito, de color marfil y con delicados encajes en las mangas. Al mirarme en el espejo apenas me reconocí. Era una mujer feliz, resplandeciente, totalmente distinta a la joven asustada que había escapado del convento 3 años atrás. La ceremonia fue conmovedora y llena de alegría. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer y Miguel me besó por primera vez, sentí que por fin había encontrado mi verdadero lugar en el mundo. Nuestra primera vivienda era en realidad una humilde habitación, pero para mí en ese momento,
era un auténtico palacio. En nuestra humilde morada, que consistía en una cama sencilla, una pequeña mesita de noche y una cocina rudimentaria, encontrábamos algo invaluable, la privacidad y la libertad que anhelábamos. Miguel, con su incansable espíritu, se esforzaba en la fábrica durante el día y al caer la noche empleaba sus habilidades como carpintero para pequeños encargos de los vecinos. Por mi parte hallé empleo en una tienda de telas, donde mi experiencia adquirida durante mis años en el convento con la costura resultó ser sumamente provechosa. Éramos felices aunque modestos, pero la felicidad nos embargaba por completo. Al caer la noche compartíamos momentos de intimidad en la cocina, preparando la cena juntos, relatando las vivencias del día y soñando con el futuro. Miguel, con su paciencia, me enseñó a bailar al compás de la vieja radio que había adquirido en el mercado. Aquellas noches, bailando en nuestro pequeño espacio con Miguel susurrando al oído palabras de amor, se convirtieron en algunos de los instantes más perfectos de mi existencia. Por fin comprendía la intensidad que las canciones dedicaban al amor. Un año después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. La noticia me inundó con una alegría desbordante, pero también con una profunda inquietud. Anhelaba ser una buena madre. Tras haber pasado mi infancia y adolescencia sin el cariño de mis padres, anhelaba saber cómo amar a un hijo. Miguel, lleno de alegría, me abrazaba y daba vueltas conmigo por la habitación, exclamando: «Vamos a tener una familia, Elena, nuestro bebé crecerá rodeado de amor y tendrá todo lo que nosotros no tuvimos». Sus palabras me calmaban, pues sabía que tenía razón. Nuestro hijo tendría lo que a nosotros nos faltó: una familia unida, padres que se amaran y estabilidad emocional. Durante el embarazo, Miguel redobló sus esfuerzos laborales para ahorrar dinero. Logramos mudarnos a un apartamento más grande con una habitación separada para el bebé, y yo dejé mi empleo en la tienda para dedicarme a la costura desde casa. Nuestro primer hijo, Roberto, nació una madrugada de abril. Al sostenerlo en mis brazos por primera vez, sentí por completo lo que era el amor incondicional. Al mirar su carita arrugada y perfecta, supe que haría cualquier cosa para protegerlo. Con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas brillando en sus ojos, Miguel susurró, mientras acariciaba con ternura la diminuta mano del recién nacido: «Es precioso. Se parece tanto a ti». En ese instante, en el silencio de mi corazón, juré solemnemente que mi hijo, Roberto, nunca sentiría el dolor del abandono ni la falta de amor. Jamás se sentiría una carga, un estorbo. Crecería sabiendo con cada latido de su corazón, que era amado y deseado con toda el alma. Roberto, un bebé tranquilo, siempre sonriente y lleno de curiosidad, transformó nuestra vida. Con sus risas y travesuras, llenó cada rincón de nuestra casa. Ser testigo de sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras, consolarlo cuando se caía y se raspaba las rodillas, todo eso sanaba heridas que yo ni siquiera sabía que tenía. 2 años más tarde nuestra familia se agrandó con la llegada de Carmen, una niña a la que bautizamos con el nombre de la valiente mujer que me rescató y me dio un nuevo comienzo, Doña Carmen, mi ángel guardián. Carmen, aunque más enérgica que su hermano, era igualmente adorable. Tener 2 hijos pequeños, aunque agotador, era la mayor de las bendiciones. Nuestra casa siempre estaba llena de ruido, juguetes desparramados por todos lados y esa efervescente alegría que solo los niños pueden traer. En el patio trasero de nuestra casa, Miguel, con esfuerzo y dedicación, estableció su pequeño taller de carpintería. Los vecinos, confiando en su habilidad, comenzaron a solicitarle reparaciones de muebles y así, de manera constante, fue forjando una clientela fiel. «Estamos progresando», me decía Miguel con orgullo, mostrándome las ganancias semanales. «Nuestros hijos tendrán oportunidades que nosotros nunca tuvimos». Asentía con la cabeza imaginando un futuro donde Roberto y Carmen, educados y capaces de leer y escribir perfectamente, pudieran forjar sus propios destinos. Sin embargo, a pesar de esta felicidad compartida, una sombra persistía en mi mente: el secreto de mi pasado. Miguel sabía de mi estancia en el convento, pero ignoraba los detalles oscuros.
desconocía los años de sufrimiento emocional, los castigos implacables, la desesperada huida y sobre todo, la historia de mi familia biológica, aquellos padres y hermanos que me habían abandonado. Siempre que Roberto o Carmen, mis sobrinos, me cuestionaban sobre mis padres, es decir, sobre sus abuelos maternos, me veía obligada a recurrir a la invención. La verdad era que mis padres habían fallecido cuando yo era muy joven. Les narraba estas falsedades agobiada por la culpa, pero sin encontrar otra salida. ¿Cómo comunicarles a dos niños la dolorosa realidad de que sus abuelos me habían abandonado en un convento y nunca se habían interesado por mi bienestar? ¿Cómo mencionar a tíos y tías, probablemente desconocedores de mi existencia, este secreto? Y la culpa que lo acompañaba, se agravaron con el inicio de la escolarización de los niños. En las celebraciones del Día de la Madre y del Día del Padre, observaba a otras familias disfrutar de la compañía de sus abuelos, tíos y primos, sumergidas en una red de lazos familiares que nosotros, lamentablemente, no compartíamos. Un día, con la franqueza propia de su edad, Carmen me preguntó por qué nosotros no tenemos abuelos. Le respondí buscando consuelo en la mentira, porque a veces las familias son pequeñas, pero lo importante no es la cantidad, sino el cariño que nos tenemos. Aunque Carmen aceptó mi explicación, mi corazón se sintió oprimido por la tristeza y el remordimiento. Era una encrucijada dolorosa. Por un lado, me parecía injusto negarles a mis hijos el amor y la conexión con sus abuelos, privándolos de una parte importante de su historia familiar. Por otro, me atormentaba la idea de exponerlos al potencial rechazo de una familia que en su momento me había dado la espalda, una familia de la que yo misma me había distanciado. Este conflicto interno me acompañó durante años, un peso constante en mi conciencia. A veces me despertaba con la determinación de romper el silencio, de buscar a mis padres y hermanos, de enfrentar el pasado, de una vez por todas, pero al ver la alegría y la inocencia de mis hijos, el miedo me invadía por completo. ¿Y si mi familia me recibía con la misma frialdad de antaño, si volvían a darme la espalda, y si, al enterarse de mi pasado, descubrían mi fuga del convento y decidían denunciarme a las autoridades, y si todo lo que había construido con tanto esfuerzo, la vida que había creado para mis hijos y para mí, se venía abajo como un castillo de naipes? Finalmente, al cumplir 30 años, tomé una decisión que no podía postergar más. Roberto, mi hijo mayor, tenía 12 años, la misma edad que yo tenía cuando fui enviada al convento. Carmen, la menor, tenía 10. Ambos eran lo suficientemente maduros para comprender la complejidad de la situación, pero también lo suficientemente jóvenes para adaptarse a los posibles cambios que se avecinaban. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté con Miguel, mi esposo, en la sala. Miguel, le dije con la voz temblorosa, necesito contarte algo que debí haberte dicho hace muchos años. Dejó a un lado el periódico que estaba leyendo, frunciendo ligeramente el ceño, y clavó sus ojos en mí, mostrando una concentración repentina. Después de más de una década de matrimonio, conocía mis gestos y expresiones lo suficientemente bien como para detectar cuando algo realmente importante me preocupaba. Respiré hondo y comencé a relatarle toda la verdad, desde mi más tierna infancia en San Miguel, incluyendo el momento en que mis padres me entregaron al convento, obligándome a separarme de mi hogar y de todo lo que conocía. Describí los años de sufrimiento y privaciones en el convento, la desesperada fuga y los años que pasé ocultando mi verdadera identidad, aterrada de que alguien descubriera mi pasado. Miguel me escuchó en un silencio sepulcral, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé mi relato, la tensión acumulada me obligó a levantarme y caminar hacia la ventana, incapaz de sostener su mirada y enfrentarme a su reacción. Después de un largo silencio, su voz, teñida de tristeza, rompió la quietud. ¿Por qué no me contaste todo esto antes? Tenía miedo, Miguel, admití, mi voz apenas audible. Miedo a que me rechazaras, miedo a que pensaras que había sido una mentirosa todos estos años. Miedo. Elena interrumpió mis palabras al levantarse de su asiento y caminar hacia mí. Temiendo lo peor, me volví lentamente, preparándome para ver reflejada en sus ojos la decepción, el disgusto o el rechazo que tanto temía.
Pero para mi asombro lo que encontré en su mirada fue algo completamente diferente. Con ternura, amor y una profunda admiración, me dijo, tomando mis manos, «Eres la mujer más valiente que conozco». Se dirigía a Elena, una joven de 16 años que con coraje, huyó de una situación desesperada, construyendo una nueva vida desde cero, convirtiéndose en una madre y esposa excepcional. Elena, no tengo nada que perdonarte. Solo tengo más motivos para admirarte. Esa noche en sus brazos lloré como no lo había hecho en años, lágrimas de alivio, de liberación, de gratitud por tener a un hombre que me amaba a pesar de mis secretos más profundos. ¿Qué haremos ahora?, le pregunté. Lo decidiremos juntos, respondió. Si quieres buscar a tu familia, te apoyo. Si prefieres dejar el pasado atrás, también te apoyo. Pero ya no tienes que cargar con ese peso sola. Fue entonces cuando decidimos que era el momento de contarles la verdad a Roberto y Carmen, no todos los detalles, pero lo suficiente para que entendieran por qué no tenían abuelos maternos. La conversación resultó ser menos tensa de lo que anticipaba. Aunque los niños formularon preguntas, evidenciaron una comprensión que me dejó asombrada. «¿Por eso a veces te pones triste sin razón?», inquirió Roberto con la aguda observación que a menudo caracteriza a los niños. «Quizás», admití sintiendo que mis ojos se humedecían. «Pero vosotros me hacéis feliz, más feliz de lo que nunca creí posible». Carmen me estrechó con fuerza entre sus brazos, como queriendo transmitirme consuelo. «No importa, mamá, ahora nosotros somos tu familia», susurró. Esas palabras me inundaron de una paz que no había experimentado en años. Era cierto. Había perdido una familia, pero había ganado otra, una familia elegida, que me amaba sin condiciones, que me veía no como Elena, la esmonja que huyó, sino como Elena, esposa y madre. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente. Debía buscar a mi familia biológica, esa interrogante me atormentó durante meses. Una parte de mí anhelaba respuestas. ¿Qué habría sido de mis hermanos? ¿Aún vivirían mis padres? A pesar de que en algún momento creí que habían pensado en mí y lamentado su decisión, una parte de mí sentía pavor al abrir esa puerta, temiendo descubrir que nunca me habían extrañado y que habían continuado con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Sin embargo, fue Miguel quien finalmente me impulsó a tomar la decisión. Elena me aconsejó una noche durante la cena, «Creo que debes buscarlos, no por ellos, sino por ti. Llevas más de 20 años cargando con esas preguntas. Es hora de que tengas respuestas, sean cuales sean». Elena tenía razón, necesitaba cerrar ese capítulo, no por añoranza ni por la esperanza de un reencuentro sentimental, sino por mi propia tranquilidad. Así, decidí regresar a San Miguel de Allende durante las vacaciones de verano. Inicialmente viajaría sola para evaluar la situación. Si todo iba bien, tal vez llevaría luego a Miguel y a nuestros hijos a conocer a sus abuelos. Si no, al menos sabría que lo había intentado. El viaje de regreso a mi ciudad natal fue una experiencia extraña e irreal. Me subí al mismo modelo de autobús que había utilizado en mi fuga del convento, solo que ahora, en lugar de ser una jovencita asustada, era una mujer madura, con responsabilidades familiares y el control absoluto de su vida. San Miguel, la ciudad que dejé atrás hacía casi 2 décadas, había sufrido una transformación considerable, nuevas viviendas, comercios y calles asfaltadas reemplazaban la tierra polvorienta de antaño. Sin embargo, la atmósfera de pueblo pequeño, apacible y donde todos se conocían, persistía. Con el corazón latiendo con fuerza, caminé por las calles que marcaron mi infancia, recordando cada rincón, la escuela donde aprendí mis primeras letras, la iglesia donde hice mi primera comunión, y la plaza donde compartí juegos con mis hermanos. Finalmente llegué a la calle donde se erigía la casa de mi familia. La estructura seguía en pie, pero el paso del tiempo la había envejecido y descuidado, la pintura se desprendía, las ventanas mostraban cristales rotos y el pequeño jardín, antes un vergel cuidado por mi madre, ahora estaba reseco y cubierto de malas hierbas. Vacilé frente a la puerta de la casa familiar,
sintiendo el corazón latir con fuerza mientras luchaba por armarme de valor. Después de tantos años, la casa aún permanecía igual, y mis recuerdos de ella eran vívidos. Mi familia aún residía allí, y la idea de reencontrarme con ellos me llenaba de una mezcla de emoción y temor. ¿Me reconocerían después de tanto tiempo, tras tantos años de ausencia? Respiré hondo, intentando calmar los nervios, y finalmente, con manos temblorosas, toqué el timbre. La puerta se abrió y una mujer de mediana edad apareció en el umbral. Por un instante la sorpresa me paralizó, incapaz de identificarla, pero al segundo, la reconocí. Era Guadalupe, mi hermana menor, ahora convertida en una mujer de 28 años. Sí, preguntó amablemente con una mirada que no parecía reconocer mi rostro. Con la voz temblorosa, pronuncié su nombre: Guadalupe. Soy yo. Soy Elena. Su rostro, que antes mostraba una expresión neutra, se transformó por completo, primero en confusión, luego en incredulidad y finalmente, en una conmoción absoluta. Elena, mi hermana Elena, susurró, llevándose las manos a la boca. Sí, confirmé con lágrimas que ya corrían libremente por mis mejillas, soy yo. Sin dudarlo se lanzó a mis brazos, rompiendo en un llanto histérico. Elena, Elena, no puedo creerlo, estás viva. Estás aquí, repetía, mientras me abrazaba con fuerza. Su reacción me llenó de un inmenso alivio, sintiendo la calidez de saber que al menos una persona de mi familia se alegraba de verme. Entre lágrimas continuó preguntando: ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nunca escribiste? Antes de que pudiera responder, escuché una voz proveniente del interior de la casa. ¿Quién es Lupita?, preguntó una voz femenina. Soy Elena, respondió otra voz. Guadalupe gritó hacia adentro: Elena ha vuelto. Después de un breve silencio, se escucharon pasos apresurados y rápidos. Pablo, mi hermano menor, apareció en la puerta. Aunque ahora era un hombre de 26 años, alto y robusto, sus ojos conservaban la misma dulzura que recordaba del niño que me había regalado su canica más preciada. Elena simplemente dijo mi nombre y luego me abrazó con tanta fuerza que sentí que me iba a romper. Hermana, pensábamos que estabas muerta, exclamó. Entre lágrimas y abrazos, me invitaron a entrar en la casa. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, pero aún conservaba algunos de los muebles de mi infancia. ¿Dónde están papá y mamá?, pregunté mirando a mi alrededor. Guadalupe y Pablo intercambiaron una mirada triste. Papá murió hace 5 años, dijo Pablo con voz suave. Fue un ataque al corazón. Mamá vive con nuestro hermano mayor José al otro lado de la ciudad. Está muy enferma, Elena, tiene diabetes y casi no se levanta de la cama. Sentí un profundo dolor en el pecho. Había regresado demasiado tarde, ya no podía ver a mi padre y mi madre estaba enferma. ¿Puedo verla?, pregunté con la voz temblorosa. Claro, Elena, respondió Guadalupe con una mirada de tristeza. Pero hay algo que debes saber antes de que la veas. Me explicó que después de que yo me marché al convento, mi madre cayó en una profunda depresión. Nunca se perdonó por haberme enviado tan lejos. Durante los primeros años preguntaba por mí constantemente. Escribía cartas al convento pero nunca obtuvo respuesta. Cuando le informaron que me había marchado del convento, me contó Pablo, se llenó de desesperación. Repetía que me había perdido, que era su culpa que estuviera muerta o desaparecida. ¿Por qué me enviaron al convento?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante décadas por fin salía a la luz. Guadalupe suspiró profundamente. Porque no teníamos recursos para alimentarlos a todos. Naciste en el año de la gran sequía, cuando perdimos todas las cosechas. El convento se ofreció a cuidarte y educarte a cambio de que te quedaras allí. Pablo explicó que sus padres al principio pensaron que tu estancia en el convento sería breve, una situación pasajera hasta que las circunstancias mejoraran y pudieran traerte de vuelta a casa. Sin embargo, la situación económica y social de la familia nunca mejoró,
sino que se prolongó por años, y cuando finalmente lograron una estabilidad financiera, el convento informó que ya habías profesado, que habías hecho tus votos religiosos y no podías regresar. Guadalupe, tomando mis manos, continuó diciendo que mis padres nunca supieron que te habían forzado a entrar, que te habías escapado, ellos siempre quisieron que regresaras. Elena, tu padre lloró el día de tu partida y tu madre, consumida por la pena, dejó de comer durante una semana, pero el cura del pueblo les convenció de que era lo mejor, que Dios te había llamado para una vida santa. Las lágrimas caían por mi rostro incontroladamente, porque durante toda mi vida había creído que mis padres me habían abandonado por falta de cariño, que me consideraban una carga, pero la verdad era mucho más complicada y dolorosa. Cuando supimos que te habías ido del convento, prosiguió Pablo, papá se encargó personalmente de encontrarte. Recorrió incontables pueblos preguntando por ti en cada lugar, sin descanso. Gastó todos nuestros ahorros en esos viajes desesperados. Regresaba cada vez más abatido, con más años encima. Mamá decía que si algo te había sucedido era culpa suya, agregó Guadalupe, y nunca se lo perdonó. Incluso ahora, postrada por la enfermedad, en las noches, en ocasiones, grita tu nombre. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Mientras yo construía una nueva vida, creyendo que mi familia me había olvidado, ellos estaban sufriendo, buscándome con desesperación, atormentándose por mi desaparición. Llévame con ella, supliqué, necesito verla ya mismo. Caminamos por las calles del pueblo rumbo a la casa de José, y durante el trayecto, mis hermanos me relataron sus vidas. Guadalupe se había casado y tuvo 3 hijos, pero su esposo falleció en un accidente laboral. Pablo, por su parte, trabajaba en la construcción y era el sostén de la familia. José, mi hermano mayor, había asumido la responsabilidad de cuidar a mamá tras la muerte de papá. ¿Y tú, Elena?, preguntó Guadalupe, ¿dónde te has metido? ¿Qué ha sido de tu vida? Les relaté de manera concisa que había abandonado el convento, me había trasladado a la Ciudad de México, me había casado y tenía 2 hijos. Tenemos sobrinos, exclamó Pablo, radiante de alegría, mamá estará muy feliz. Al llegar a la casa de José lo encontramos en el patio, ocupado en reparar una bicicleta. Al verme se detuvo en seco como petrificado. Elena, murmuró, dejando caer las herramientas. José, siempre el más reservado, lloraba ahora desconsoladamente. Elena, hermanita, nos abrazamos en silencio. José, 5 años mayor que yo, y recordé cómo me protegía de niña, cómo me enseñaba a atrapar luciérnagas en el jardín. ¿Cómo está mamá?, le pregunté al separarnos. Muy mal, confesó, tanto física como emocionalmente. Mamá nunca superó tu ausencia, durante todos estos años, la culpa había sido su constante compañera. Me hizo entrar en la casa. En el salón principal, sobre una cama, estaba mi madre, extremadamente delgada y pálida, sumida en el sueño. Parecía mucho mayor para sus 58 años. José, acercándose a la cama, susurró con suavidad: mamá, despierta, hay alguien aquí que quiere verte. Con esfuerzo abrió los ojos lentamente. Al principio su mirada parecía perdida, pero al verme de pie junto a la cama, su rostro cambió por completo. Elena, susurró con voz entrecortada, ¿eres tú o estoy soñando otra vez? Soy yo, mamá, le respondí acercándome y tomando su mano esquelética. Soy Elena. He vuelto. Comenzó a llorar con una intensidad que me asustó, su cuerpo frágil temblaba con los sollozos. Perdóname, repetía sin cesar, perdóname, hija mía. Perdóname por lo que te hice. Perdóname por echarte de casa. Perdóname por ser una mala madre. La tomé entre mis brazos acariciando su cabello blanco y escaso, y le dije: mamá, no fuiste una mala madre. En una situación desesperada, actuaste de la mejor manera que pudiste. Pasé toda la tarde a su lado en la cama, compartiendo mi vida con ella, hablándole de Miguel, de sus nietos, a quienes nunca había conocido. Ella me escuchaba atentamente con los ojos brillantes, interrumpiéndome con frecuencia para que le diera detalles.
¿Son felices?, me preguntó por Roberto y Carmen. ¿Los quieres, los cuidas bien? Con todo mi ser, le aseguré que sí, que eran toda mi vida. Qué bien, susurró cerrando los ojos con alivio. Qué bien, al menos hice algo bueno. Te di tanto amor en tus primeros años que fuiste capaz de amar a tus propios hijos. Esas palabras me conmovieron profundamente, era verdad. A pesar de todo lo que habíamos vivido, los primeros 12 años de amor incondicional que recibí de mis padres fueron suficientes para enseñarme a amar a mis propios hijos. Esa noche me quedé en casa de José. Mamá no quería que me fuera, temía que desapareciera de nuevo si no me veía. Prométeme que no es un sueño, repetía cada vez que empezaba a dormirme. Prométeme que estarás aquí mañana por la mañana, le imploré a mi madre con la voz temblorosa. Te lo prometo, mamá, le respondí, repitiendo la misma promesa cada vez que me la pedía. Durante los 3 días siguientes, cada segundo que no estaba trabajando lo pasé con mi familia. Conocí a los hijos de Guadalupe, unos niños adorables que me abrazaron y me trataron como si fuera una tía a la que conocían de toda la vida. Ayudé a José con las tareas del hogar, barriendo el patio y reparando la cerca. Cociné con Guadalupe replicando las recetas que mi madre nos había enseñado cuando éramos pequeñas, reviviendo recuerdos entrañables. Pero sobre todo, hablé con mi madre abriendo mi corazón y contándole toda la verdad sobre mis años en el convento, sobre cómo había escapado de esa vida y sobre la nueva vida que había forjado. Ella escuchaba mi relato con una mezcla de horror y orgullo, con los ojos brillantes. Mi niña valiente, me decía, acariciándome la cara con ternura. Siempre supe que eras especial. Siempre supe que encontrarías tu camino. También me habló de mi padre, de cómo había muerto pronunciando mi nombre, de cómo había pedido a todos que si algún día volvía a casa, le contaran todo el amor inmenso que sentía por mí. Te quería tanto, hija mía, me decía con lágrimas que le corrían por las mejillas. Ella siempre decía que yo era su tesoro más preciado, su pequeña estrella, y que mi sonrisa era la luz que llenaba cada rincón de la casa. Recuerdo perfectamente que en el 4.º día desde que llegué, durante el desayuno, mi madre sintió un repentino malestar, resultado de una crisis de diabetes. José, en un acto de reflejo, salió corriendo a buscar al médico del pueblo, pero cuando regresaron, mi madre ya había perdido el conocimiento y se encontraba en estado de coma. Pasé las siguientes horas con el corazón en un puño, sentada junto a su cama, aferrando su mano con fuerza, susurrándole palabras de cariño y consuelo, aunque sabía que no podía escucharme. Le hablé de Roberto y Carmen, de cómo, en un gesto de gratitud y recuerdo, había llamado Carmen a mi hija, en honor a la mujer que me había salvado, y de cómo Miguel, mi esposo, me trataba con el amor y la devoción de un rey a su reina. Al final, con la voz quebrada, susurré un último gracias, mamá. Gracias por los primeros 12 años de amor incondicional. Gracias por enseñarme el significado de la familia, por darme un hogar. Gracias por buscarme y no rendirte jamás cuando me perdí. Gracias por nunca dejar de quererme, ni siquiera por un instante. Esa noche, mientras dormía con mi mano entrelazada con la suya, mi madre dejó de respirar. El funeral fue sencillo, íntimo, pero inundado de un amor profundo e inagotable. Toda la comunidad se reunió para honrar a mi madre, y muchos me relataron anécdotas de cómo ella siempre hablaba de mí a lo largo de los años, aferrándose a la esperanza de que algún día regresaría. La señora que vivía al lado, y que la conocía bien, me dijo: tu madre era una santa. Sufrió mucho por ti, pero nunca dejó de creer que estabas viva y feliz en algún lugar. Después del funeral, me quedé una semana más con mis hermanos. Decidimos que regresaríamos Miguel y yo con los niños en las próximas vacaciones para que conocieran a sus tíos y primos. Les dije: quiero que Roberto y Carmen sepan de dónde vienen, que conozcan esa parte de su historia, tanto la buena como la difícil. Guadalupe, Pablo y José estuvieron de acuerdo. Habíamos perdido muchos años, pero aún podíamos ser una familia. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue muy diferente al de ida.
Regresaba con el corazón apesadumbrado por la pérdida de mi madre, pero también con una profunda sensación de paz. Por fin, había encontrado respuestas. Finalmente comprendí que mis padres me amaban, que mi partida les había causado tanto dolor como mi ausencia a mí. En la estación de autobuses Miguel me esperaba con Roberto y Carmen. Al verme corrieron hacia mí y me abrazaron con la efusividad de quien reencuentra a alguien tras meses de separación, en lugar de tan solo 2 semanas. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Carmen. ¿Tu familia? Sí, respondí, estrechándola con fuerza. Los había encontrado y perdido, pero sobre todo, había comprendido algo fundamental. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté con Miguel en el salón y le conté todo. Lloré al relatar la muerte de mi madre, su creencia de haber fallado como madre, los años perdidos, pero también sentía una gran liberación. Dije finalmente, por primera vez en mi vida siento que he hecho las paces con mi pasado. Miguel me abrazó y en sus brazos encontré el mismo consuelo que había sentido a lo largo de nuestros años de matrimonio. ¿Se lo contamos a los niños?, me preguntó. Sí, respondí decidida. Conocerán cada detalle de su historia, desde los momentos de tristeza hasta los de felicidad, pero lo más importante es que sentirán cuánto se les ama. Los meses que siguieron estuvieron dedicados a la reconstrucción emocional. Semanalmente intercambié cartas con mis hermanos, profundizando en el conocimiento de sus familias, mientras planeábamos nuestra reunión navideña. Roberto y Carmen reaccionaron con emoción cuando les hablé de sus tíos y primos. «Vamos a tener una gran familia», exclamó Roberto. «Ya no seremos solo nosotros 4. Cumplí mi promesa. Esa Navidad, todos viajamos a San Miguel. Miguel conoció a mis hermanos y estableció una buena relación con ellos. Roberto y Carmen disfrutaron como nunca con sus primos, jugando en las mismas calles donde yo solía jugar de niña. Visitamos la tumba de mis padres. Llevé flores y presenté a Miguel y a los niños. «Papá, mamá», dije arrodillada ante las tumbas. «Ellos son mi marido y mis hijos. Quería que supieran que cumplí mi promesa, que construí una familia llena de amor, tal como ustedes me enseñaron». Roberto, con 13 años en aquel entonces, posó su mano en mi hombro y con una madurez sorprendente me dijo: «Mamá, creo que tus padres estarían orgullosos de ti». Sus palabras resonaron en mí con una verdad innegable. Sentí la presencia de mis padres, su aprobación, el amor que había permanecido intacto a pesar de los años transcurridos desde su partida. A partir de ese momento, la relación con mis hermanos se fortaleció, y mis hijos crecieron inmersos en sus raíces familiares, conociendo y comprendiendo la historia de nuestros antepasados. Roberto, guiado por su vocación, estudió medicina y hoy ejerce como médico en un hospital público, mientras que Carmen, siguiendo un sueño que yo misma había acariciado en mi infancia, se convirtió en profesora. Miguel y yo por nuestra parte envejecimos juntos, rodeados del amor incondicional de nuestros hijos y con el tiempo de nuestros nietos. La carpintería de Miguel floreció, permitiéndole crear los muebles que amueblaban las casas de nuestros vecinos. Sin embargo, durante todos aquellos años de felicidad, guardé un secreto profundo. Nunca revelé a nadie los pormenores de mi estancia en el convento, los castigos, el hambre, el temor constante y la desesperación que me impulsó a huir en aquella noche de lluvia. Hasta ahora. A mis 78 años, 5 después del repentino fallecimiento de Miguel a causa de un infarto, y con mis hijos ya adultos y con sus propias familias, siento que ha llegado el momento de revelar la verdad completa. ¿Por qué ahora, después de tantos años guardando silencio? Porque he comprendido que los secretos, incluso aquellos que se guardan con la intención de proteger a otros, inevitablemente terminan por salir a la superficie. Porque he conocido a otras mujeres de mi edad que han vivido situaciones semejantes a las mías, y he visto cómo el silencio las ha consumido lentamente. Pero sobre todo porque deseo que mis nietos conozcan la verdadera historia de su abuela, no solo la de una mujer que enfrentó una juventud complicada. Quiero que sepan que su abuela fue una mujer que se atrevió a cambiar su destino, que encontró la fuerza para sobrevivir,
que logró construir algo hermoso a pesar de las ruinas de un pasado doloroso. La semana pasada mi nieta mayor, Elena, la hija de Roberto, vino a visitarme. Elena, que lleva mi nombre, tiene 16 años, la misma edad que yo tenía cuando escapé del convento. Mientras disfrutábamos de una taza de té en el jardín, mi abuela, con su voz suave y preocupada, me preguntó: ¿por qué a veces pareces tan triste, querida? Tu padre dice que has tenido una vida dura, pero nunca nos has contado nada en detalle. Fue en ese instante, con sus palabras llenas de cariño, cuando tomé la firme decisión de romper el silencio, no solo con Elena, sino con el mundo entero, pues comprendí que mi historia, lamentablemente, no era una excepción. Durante largos años miles de niñas fueron separadas de sus familias y enviadas a conventos, contra su voluntad, forzadas a llevar una existencia que no habían escogido, silenciadas por instituciones que priorizaban la obediencia ciega por encima de la felicidad y el bienestar individual. Algunas de ellas nunca encontraron una forma de escapar de esa realidad sombría, mientras que otras, como yo, lograron liberarse, pero cargaron con el peso del trauma en silencio durante décadas. Ahora ha llegado el momento de que estas historias salgan a la luz, de que el mundo sepa lo que realmente sucedió tras los muros aparentemente sagrados, lo que se cometió en nombre de Dios y de la familia. Sin embargo, también es imprescindible que se sepa que es posible sobrevivir, que es viable reconstruir una vida plena, que es factible hallar la felicidad incluso después de haber enfrentado los comienzos más dolorosos y difíciles. Aunque el camino recorrido ha estado lleno de obstáculos y dificultades, puedo afirmar que he forjado mi propia vida. A partir de los 16 años, cada elección, cada paso fue fruto de mi voluntad. Decidí amar a Miguel, opté por ser madre, perdoné a mi familia y trabajé arduamente para reconstruir algo hermoso a partir de las ruinas del pasado. Esa es la principal enseñanza que quiero compartir: el punto de partida no define el destino, lo crucial es cómo gestionamos las circunstancias que nos presenta la vida. Comencé mi existencia como una niña que fue abandonada, luego sufrí cautiverio, después la necesidad de huir, y finalmente me transformé en una mujer libre, una esposa amada, una madre orgullosa y una abuela que puede recordar su pasado sin sentir resentimiento. Llegar hasta este punto no ha sido sencillo, hubo noches de insomnio y lágrimas, días en los que el peso de las experiencias pasadas parecía insoportable. Pero también experimenté momentos de inmensa felicidad: el primer beso con Miguel, el llanto inicial de Roberto, la primera sonrisa de Carmen, las tardes de domingo compartiendo la cocina en familia, y las ruidosas navidades con los nietos correteando por toda la casa. La vida es un tapiz complejo, tejido con hilos de dolor y momentos de júbilo, con pérdidas que nos dejan cicatrices y ganancias que nos impulsan hacia adelante, con finales que marcan el cierre de capítulos y nuevos comienzos que abren puertas a lo desconocido. Ahora, sentada aquí dispuesta a compartir mi historia, experimento una paz profunda, una serenidad que nunca antes había sentido, la paz que proviene de haber revelado toda la verdad, de haber expuesto mis cartas sin reservas, de no guardar nada más en secreto. Si hay algo que deseo que recuerdes de mi vida, es esto: nunca es demasiado tarde para transformar tu existencia, para buscar la felicidad que anhelas, para perdonar a quienes te hirieron y sanar las heridas del pasado. Es posible empezar de nuevo sin importar la edad. Yo tenía 16 años cuando tomé las riendas de mi destino y comencé a vivir realmente, pero he conocido a personas que lo hicieron a los 30, a los 50, e incluso a los 70. La edad es simplemente una cifra.